Buenas tardes a todos. Como decía el doctor, el día de hoy vamos a ver trauma cerrado de abdomen. El trauma de abdomen se dividió en dos. La próxima semana con el doctor Flores está enfocado. El tema es trauma de gastrointestinal, por así decirlo, ya que esto es más común en las lesiones penetrantes y como sabemos en el trauma cerrado es más común en víscera hueca, aunque no es regla, ¿no? Igual se abarca en general lo que es el trauma de abdomen, el abordaje que aplica en ambos casos. Los temas que vamos a tratar, desde su epidemiología, los mecanismos de lesión, historia se refiere al interrogatorio que tenemos que hacer, la evaluación inicial, el estudio diagnóstico y su manejo. Lo que vamos a ver hoy, no vamos a entrar en cosas muy específicas del manejo quirúrgico, que cómo se repara ya en cirugía una lesión grado 1, grado 2, grado 3. Lo que vamos a hacer, pues con el fin de que aquí somos de varias especialidades y de varias áreas, lo que es el manejo desde el paciente, de que llegue el paciente hasta la decisión de si se somete a la laparotomía o no, nada más. Hasta ahí es a donde vamos a llegar. Quise poner estas imágenes en una sala de trauma, como esperemos que aquí se haga pronto. Puede parecer que hay un caos, ¿no? Sobre todo cuando llegan múltiples pacientes, acá hay uno, acá hay otro, acá viene llegando otro. Pero la idea de esto es que sea, pues sí es una situación un poco caótica, pero que todo esté aceitado, digámoslo así, los engranes, ¿no? Que todo el mundo sepa exactamente qué tiene que hacer, los pasos a seguir, las prioridades que se deben de seguir. Y pues sí, al final, pues sí puede quedar como algo como que ahí pasó, ¿qué pasó, no? Pero el chiste es que todo el mundo estemos en el mismo canal. Por eso es la razón de estas sesiones, por eso la razón de que exista, por ejemplo, el ATLS, que muy a la manera de los americanos es todo sistematizado, todo perfectamente bien establecido, ¿no? También lo que hay que tomar en cuenta con el motivo de esta plática es que, digamos, en el trauma de una fractura expuesta, pues es más evidente, ¿no? Está sangrando de ahí, está sangrando de acá. En el trauma de abdomen, sobre todo el cerrado, pues muchas veces hay lesiones más aparatosas, más evidentes que nos distraen, una hemorragia activa, visible, y el abdomen puede parecer normal a primera instancia, ¿no? Y ahí en un momento de una exploración agitada como pues ponerse a ver qué tiene el abdomen, le duele, el interrogatorio se vuelve difícil, ¿no? Entonces también el motivo de esta plática es dar unos datos, tanto estadísticos como clínicos, que nos ayuden a identificar con poca información la posibilidad de que un paciente tenga o no una lesión intraabdominal. Entonces, como introducción, más o menos lo que ya dije, trauma es frecuente en urgencias, hay falta de datos al interrogatorio, hay lesiones que nos pueden distraer, muy importante hay estado mental alterado. Para una cuestión de una exploración abdominal es muy importante los síntomas que refiere el paciente, lo que lo vuelve un diagnóstico difícil, ¿no? Existen frecuentemente otras lesiones extraabdominales, es raro que en una volcadura haya solo trauma abdominal, ¿no? Casi siempre está acompañado de otras lesiones. Dentro de todas las lesiones que se ven de abdomen, la mayoría son de trauma cerrado de abdomen. Lo vamos a abreviar así para el resto de la plática. De los traumas cerrados de abdomen, la mayoría, el 75%, son por accidentes automovilísticos y atropellamientos. Un 15% por golpes directos y caídas en el resto. Que de estos traumas cerrados de abdomen que lleguen a tener una lesión intraabdominal, aproximadamente el 13% de los casos. No es la mayoría, pero tampoco es nada despreciable, ¿no? 1 de cada 10 más o menos. Como ya todos sabemos, el hígado y el vaso, los órganos sólidos de mayor tamaño en el abdomen, son los más frecuentemente lesionados en el trauma cerrado, pero pues se pueden lesionar cualquier otro tipo de órganos, páncreas, intestino, mesenterio, las vías urinarias, el mismo diafragma, o los órganos retroperitoneales como el riñón, la aorta. Entonces, como siempre en cualquier abordaje del trauma hay que conocer el mecanismo de lesión. ¿Por qué? Porque el mecanismo siempre orienta qué tipo de lesión puede tener el paciente dentro del abdomen. En el trauma cerrado de abdomen se distinguen 4 principales. El aumento súbito de la presión, un aumento súbito y exagerado de la presión intraabdominal puede literalmente reventar una víscera hueca, ¿no? Una fuerza contusa directa contra la pared abdominal, como es con la bolsa de aire, el volante, la carrocería y demás,
Esto produce que se machaquen las vísceras tal cual contra la columna o contra la pared abdominal posterior y causan lesión. En este caso, así es como se lesionan más comúnmente el vaso y el hígado. Me faltó comentar que esto sucede frecuentemente cuando los pacientes usan el cinturón de seguridad solo en la cintura. De que no, me molesta, aquí me lo voy a quitar. Desaceleración, una desaceleración forzada causa un mecanismo de cizalla que hace que los órganos se laceren de su inserción en el peritoneo. Por ejemplo, esto puede causar un desgarramiento de un pedículo vascular. Lo más común es en el riñón, pero también se puede desgarrar, luego lo veremos en trauma vascular, la misma capa, la íntima de la aorta o de grandes vasos y causar una hemorragia. Y pues una laceración por una fractura, por una espina de un hueso, que se fractura la pelvis o una de las costillas inferiores, y pues es una trauma penetrante, pero provocado por un trauma cerrado como tal, ¿no? De la historia, lo que decíamos, los datos al interrogatorio que se puedan obtener antes de que cuando el paciente llega, estos tradicionalmente se han relacionado más a que haya una lesión intraabdominal. Y como podemos ver, pues directamente se relacionan a la magnitud del accidente. Es decir, si hubo una muerte de otra persona involucrada en la escena, pues quiere decir que estuvo fuerte, el tipo de vehículo, la velocidad. Si hubo una volcadura, esto se relaciona mucho a trauma intraabdominal en estudios estadísticos. Dónde estaba el paciente, si la cabina se metió, por así decirlo, hacia el espacio de la carrocería, se metió hacia la cabina más de 15 centímetros, el daño del vehículo, cómo quedó el volante, si estaba en cinturón, si salieron las bolsas de aire, ¿no? Todo esto para cualquier trauma de cualquier área del cuerpo, pues es valioso. Entonces, cuando llega el paciente, la evaluación inicial, como hemos visto en cada uno de los temas, de los diferentes aparatos y sistemas, lo primero es el ABCDE del ATLS, de eso no hay duda, porque el objetivo de esto es la estabilización rápida del paciente y, como ya lo han dicho, la identificación de lesiones que ponen en riesgo la vida. El doctor Rueda la otra vez las dijo muy puntualmente, esas primero, ¿no? Claro que, pues por ejemplo, el FAST, como vamos a ver más adelante, entra dentro de la C porque se refiere a hemorragia, en fin, pero primero lo primero, como dicen, ¿no? Ya después, mientras se está evaluando al paciente de todo lo demás, se está invadiendo y demás, hay que buscar datos clínicos para ir haciendo un screening de qué estudio le vamos a hacer al paciente, si requiere la laparotomía inmediata o no. Entonces, pues tiene un muy amplio rango de presentaciones el trauma cerrado del abdomen. Si existe una lesión fuera del abdomen o una alteración del estado de alerta, se ha relacionado que hasta el 10% de los pacientes que tienen una lesión cefálica van a tener una lesión intraabdominal. Y hasta el 7% de los que tienen una lesión extraabdominal van a tener intraabdominal también. Esto también es de este estudio que vamos a ver más adelante. Algo que es muy importante para el resto de la plática es que la ausencia de dolor abdominal no descarta la presencia de una lesión. Así no tenga signos evidentes, no está distendido, no le duele, ni referido por el paciente ni a la exploración, eso no quiere decir que no tenga una lesión intraabdominal, siempre hay que tener un grado alto de sospecha. En este estudio es el que les decía, prácticamente gran parte de la plática lo basé en es un metaanálisis, una revisión sistemática de 2 estudios de trauma, que en total son 10.700 pacientes en un rango de 50 años, y enlistan estos signos a la exploración, que son los que más se relacionaron, claro, de manera retrospectiva, a que hubo una lesión intraabdominal que después se comprobó por TAC o por cirugía. Y están en orden de frecuencia, ¿no? El que más se relacionó fue el signo del cinturón de seguridad, es decir, que se les quede marcado el cinturón con una equimosis en la forma del cinturón, en la pared abdominal, hasta 10 veces la posibilidad de que hubiera un trauma intraabdominal. Y de ahí para abajo, la presencia de rebote, que esté hipotenso el paciente, obviamente si no hay otra causa que lo explique, que haya distensión abdominal, de defensa muscular. Curiosamente, que haya una fractura de fémur concomitante aumentó el riesgo de que hubiera una lesión intraabdominal. Esto pues se relaciona a la magnitud del accidente, ¿no? Alteración del estado de alerta, y estos son los principales. Estos otros, el dolor abdominal por sí mismo, no aumenta tanto
el riesgo de una lesión intraabdominal porque pues este siempre va a estar presente en los que tienen la lesión y también puede estar presente en todos los que nomás se golpearon el abdomen y no lo tengan. Entonces, este no es tan específico. Estos más puntuales son los que se relacionaron a lesión intraabdominal. Vamos a ver algunos por separado. Este es el signo del cinturón de seguridad, la equimosis que se forma aquí. En este estudio de Australia se pusieron a ver si la localización del signo influía en que el paciente sí tuviera lesión intraabdominal y concluyeron que si estaba por encima de las espinas ilíacas tenía 4 veces más riesgo de una lesión intraabdominal o lumbar. Si estaba a nivel de las espinas o por debajo era lo mismo que si no lo tuviera. Eso no quiere decir que no era bajo riesgo de que hubiera lesión, sino que era lo mismo de que no tuviera el signo. Realmente lo valioso de esto es que si está arriba es más riesgo de que haya una lesión intraabdominal. Y al revés, en pacientes que sí tienen una lesión visceral, una lesión intraabdominal, pues obviamente en el 90% de los casos van a tener dolor. Si existe como conjunto de cosas, como el signo del cinturón de seguridad o una equimosis en otro sitio donde fue el golpe, asociado a que una peristalsis disminuida, distensión, rebote, esto puede hablar de que hay un sangrado intraabdominal, una ruptura de víscera hueca que produce peritonitis química, paraliza el intestino, se distiende. Entonces, pues como cualquier perforación intestinal o hemorragia, pero en el contexto de trauma, ¿no? Y al revés, en un paciente que está alerta, que está estable hemodinámicamente, que no tiene otras lesiones intraabdominales, que la exploración del abdomen no da muchos signos, la lesión intraabdominal es poco probable. No es imposible, pero ahí sí es poco probable. Pero bueno, se tiene que juntar que el paciente prácticamente se vea que no tiene otras lesiones de otro tipo. Como otros datos, así como perlas, en el 5.6% de los casos, más o menos, pacientes que tienen dolor en el borde costal izquierdo después de un trauma van a tener una lesión esplénica. Importante saber que el dolor puede ser referido, por ejemplo, en una lesión esplénica que sangra, la sangre se va hacia el espacio subdiafragmático y es un dolor que se refiere al hombro izquierdo, que se llama signo de Kerr, y que se puede replicar en el lado derecho, si hay una colección subdiafragmática derecha, ¿no? La hipotensión, hablando de trauma abdominal, también es muy importante. Puede indicar que hay una lesión a un órgano sólido con un sangrado intraabdominal importante o una lesión vascular por una desaceleración, como habíamos dicho. Si bien una hipotensión o un choque hipovolémico es más común en un paciente con una lesión torácica, en una fractura expuesta, con una sección de un vaso importante, también no hay que dejar de lado esto, ya que pues, la cavidad abdominal es muy grande y un paciente se puede vaciar completamente con un sangrado intraabdominal, ¿no? Y también tener en cuenta que pues, si no tiene ninguno de estos y está hipotenso, pensar en el abdomen, porque si fuera por un sangrado intracraneal, a menos que fuera un sangrado que pues, llega hasta el tallo y es un sangrado profundo, para que se hipotense está difícil, no cabe tanta sangre en el cráneo, a menos que, por ejemplo, sea un niño, que ahí sí tienen las cisuras más flexibles, se forma un cefalohematoma y podríamos decir, bueno, sí puede ser de ahí, pero si no tiene lesión en otro lado y está hipotenso, pensar en un sangrado intraabdominal, ¿no? En cuanto a los estudios de laboratorio, son puramente complementarios, no tienen realmente mucho valor por sí mismos, en ningún momento sustituyen a la evaluación clínica y en todo caso son más útiles en pacientes estables que ya con calma se les está buscando otra cosa, no en el momento de la atención en el área de choque, aunque pues sí pueden orientar como un conjunto de cosas. Del mismo estudio del metaanálisis, así como el de signos a la exploración, hicieron de laboratorio. Ahorita vamos a ver algunos, los más relevantes por separado, igual están de mayor a menor. El déficit de base de menor a menos 6, es el que más relación dio a la posibilidad de trauma, pues porque se relaciona a choque hipovolémico, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, las enzimas hepáticas, la presencia de hematuria, la disminución del hematocrito, leucocitosis y lactato. Vamos a ver algunos por separado. En el hematocrito, un hematocrito menor a 30% indica mayor posibilidad de lesión intraabdominal, hasta en un
hasta 3 veces aumenta el riesgo, ¿no? Y esto se tiene que tomar en contexto. También, qué tanto está sangrando y de dónde, sí podrá ser de ahí, cuánto tiempo tiene la lesión. No es lo mismo una caída del hematocrito súbita que una que el paciente se accidentó hace varias horas. Eso es lo mismo en los signos vitales. Los cambios bruscos en la presión arterial o por ejemplo, en este caso en el hematocrito, son los que indican más la gravedad que una sola toma. Tomar en cuenta la cantidad de líquidos que se ha administrado, se puede diluir un poco. Y al revés, un hematocrito normal, pero que el paciente esté hipotenso, no nos debe de tranquilizar, ¿no? Siempre hay que tomarlo como algo sospechoso. Los leucocitos pues no tienen mucha utilidad en ese momento a la llegada de urgencias. Las mismas catecolaminas por la respuesta adrenérgica las pueden elevar hasta en 20,000, entonces esto también solo tiene más valor cuando se está investigando después en un paciente estable. La amilasa y la lipasa, como para saber si el paciente tiene lesión pancreática. Realmente las lesiones pancreáticas se diagnostican por TAC o en cirugía. Aunque sí una elevación aumenta la posibilidad de que haya una lesión pancreática, pero bueno, la amilasa ya sabemos que es inespecífica, y en este estudio vieron que, no, pues que la lipasa elevada sí nos sirve, pero si se mide 3 horas después, pues ya para qué, ¿no? Entonces, tampoco tiene mucha utilidad. Las enzimas hepáticas ahí sí, por ejemplo. Si se le toma una química completa al paciente, tiene equimosis en el abdomen, tiene datos de sangrado y tiene las enzimas hepáticas elevadas, sí predicen más la presencia de una lesión hepática. En este estudio vieron que si fijaban estos puntos de corte, como estos umbrales de la AST en 109 y de la LT en 97, aumentaba mucho la sensibilidad y la especificidad para predecir lesión hepática en pacientes con trauma. Y obviamente si se juntan las dos, pues aumenta todavía más, ¿no? El examen general de orina, si bien el trauma urinario es un tema que se podría hablar aparte incluso, ¿no? Pero es dentro del trauma de abdomen, entonces aquí vamos a mencionar varias cosas de esas. Por ejemplo, una hematuria macroscópica sugiere que hay lesión renal severa en ese momento. Si está saliendo sangre por la sonda Foley, pues no hay duda, ¿no? Una hematuria microscópica, que se define como más de 25 eritrocitos por campo, sí aumenta la posibilidad de una lesión intraabdominal seria hasta en 4 veces. Este estudio sí era prospectivo, de 196 pacientes con trauma de abdomen. Vieron que la combinación de dolor abdominal y hematuria microscópica tuvo pues una sensibilidad medio pobre, pero una especificidad alta para predecir trauma de la intraabdominal en general. Obviamente en este caso se refiere a trauma urinario, ¿no? Y el lactato y el déficit de base, como ya decimos, pues bueno, esto no es que sea propio del trauma abdominal, es de cualquier choque hipovolémico, pero este estudio sí se hizo en el contexto de un trauma abdominal sin sangrado de otras fuentes, y un exceso de base menor a -6 y elevación de lactato sí predicen una hemorragia intraabdominal, pues obviamente, ¿no? Otros estudios adicionales que son útiles, ya después vamos a ver el trauma en el embarazo, es muy importante en pacientes que tengan riesgo de estar embarazadas. Tiempos de coagulación en pacientes, sobre todo si se logró saber si toman anticoagulantes, o siendo que es algo que es muy posiblemente quirúrgico, pues se tienen que tomar, ¿no? Dentro de los estudios de imagen vamos a ver 3: la radiografía simple, el ultrasonido FAST y la tomografía. Tomar radiografías simples en este contexto pues complicado, no vamos a poner al paciente traumatizado a tomar radiografía en 2 posiciones y a ver que salga bonita la radiografía. Realmente la radiografía simple que nos puede servir es, en algunos centros de trauma se usa un protocolo de tomar radiografía de tórax, de pelvis, para ver las lesiones más grandes, ¿no? Y en estas radiografías podemos tener datos que nos sugieran una lesión intraabdominal. Por ejemplo, en la de tórax, si hay fractura de las costillas inferiores, pensar en que una de esas puede haber lacerado hígado o vaso, ¿no? Si hay una hernia diafragmática, pues hubo una ruptura del diafragma, eso es 100% quirúrgico, urgente. Si hay aire libre subdiafragmático, pues ya sabemos, una perforación de víscera hueca. Y si hay una fractura importante de pelvis, una inestable, que hay una disrupción completa del anillo pélvico, pensar en que puede haber lesión de vejiga, de la unión rectosigmoidea o de los vasos ilíacos, ¿no? Aquí hay unos ejemplos. Aquí hay una fractura de las últimas costillas.
una hernia diafragmática evidente con asas de colon en el tórax, el aire libre subdiafragmático. De esto no hay mucha detalle, ¿no?, que ver. Del ultrasonido FAST sí nos vamos a detener un poquito más porque es una gran herramienta que ha venido a cambiar pues, el manejo y la toma de decisiones en el trauma en conjunto con la tomografía. El FAST surgió en el 96. Al principio se llamaba, la A era de abdominal, porque solo se hacía en el abdomen. Después vieron que tenía utilidad para ver pericardio y para ver tórax, entonces le cambiaron la A por assessment de evaluación, ¿no? Y el FAST es un estudio de screening inicial, es screening nada más, no suple a otros estudios más sensibles, no es para ver qué grado de lesión tiene, poner diagnósticos específicos. El objetivo es solo detectar si hay líquido libre, nada más. Porque en el paciente inestable con líquido libre va para quirófano directo y eso, independientemente de dónde sea la lesión, eso ya se verá en cirugía, ¿no? Y en el caso del pericardio, para saber si tiene un tamponada que se tenga que resolver en ese momento. La única contraindicación real es que pues, tenga una necesidad obvia de cirugía urgente y nada más, por su utilidad que se hace a un lado de la cama, es barato, es disponible, es rápido, ¿no? La técnica siempre se sigue o se trata de seguir este orden a la hora de hacer el rastreo. Este orden no es aleatorio, se hace poniéndole prioridad a las lesiones más importantes, es decir, en el pericardio es lo primero porque es parte del ABCD, si tiene tamponada de cardíaco se tiene que resolver ese momento, entonces primero el pericardio. Y después para el abdomen, también esto tiene una razón de ser, por ejemplo, primero se hace en el flanco derecho, ¿por qué? Porque el líquido peritoneal, puse estas imágenes, esto es quitando todos los órganos, así es como está insertado el peritoneo. Entonces si dividimos el abdomen en superior e inferior, tomando como división el mesocolon transverso, los sangrados por arriba de abdomen superior primero van a discurrir hacia el espacio de Morrison, es decir, aquí. Esto porque este ligamento, el freno cólico, no deja que pasen o que bajen hacia la pelvis por la corredera izquierda. Siempre se van a ir por la corredera derecha. Entonces, así el sangrado sea del vaso, y si le pusiéramos el transductor aquí, pues veríamos que es ahí primero. Cuando no se sabe de dónde es, primero se pone aquí, porque aquí es donde primero se va a juntar. Y al revés, si es de pelvis, primero se junta aquí, y a la hora de estar acostado el paciente sube, pero no va a subir por la corredera izquierda, va a subir por la derecha. Entonces, en el flanco derecho siempre va a ser o el primer o el segundo lugar donde se va a encontrar líquido, independientemente de dónde sea el sitio de lesión. Como aquí lo que queremos ver no es si el vaso está dañado, no es si el hígado está dañado, sino si hay líquido. Entonces, esta es la manera más rápida de saber si hay líquido, ya sea de abdomen superior o de pelvis. Ya si no hay aquí, entonces ya se va uno para los demás sitios. Sobre todo si está inestable, se pone en el flanco derecho, está positivo, es FAST positivo y es indicación de cirugía, ya sin necesidad de ver cómo está el vaso y todo. Claro que en la realidad, pues si está alguien experimentado, de una vez le puede echar un ojo al vaso y decir, ya tener idea de qué se va a hacer, ¿no? Pero si la urgencia es nomás detectar si hay líquido o no, se sigue este orden y esta es la razón. Aquí está un ejemplo de cada sitio. El subsifoideo pues es directamente aquí en la apófisis sifoides. Este es el corazón y aquí hay el líquido en el pericardio. Eso ya se vio en el trauma cardíaco. En el flanco derecho, esta es la sombra del hígado y este es el riñón. Normalmente no hay un plano aquí, están pegados. Y aquí se ve una interfaz hipodensa. Hay que saber, hipoecogénica, hay que saber que si es un hematoma que ya tiene algo de tiempo, puede aparecer hiperecogénico. Solo la sangre pues, fresca se ve hipoecogénica. El flanco izquierdo, aquí está el vaso, el riñón, y aquí está en un paciente que tiene líquido periesplénico. Vaso y riñón. Esto es en la pelvis, en mujeres y en hombres varía. Este es uno normal y este es en un hombre, el líquido se junta retrovesical. En la mujer no se busca el líquido entre la vejiga y el útero, sino en el fondo de saco de Douglas, es decir, entre el recto y el útero. Como es un estudio de screening, tiene una sensibilidad limitada, o más bien variable de acuerdo a los estudios, lo han reportado hasta de 63, hay quien lo reporta en el 100%,
depende de muchos factores, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es nomás para ver si hay líquido, no es para otra cosa. De ser posible, por lo mismo, si el paciente está estable, hay que hacerle tomografía, y si está disponible, es la que más información nos da. Pero sí nos ayuda a decir lo que decía ahorita, si es un paciente inestable con FAST positivo, la laparotomía definitivamente. Cuando es un paciente inestable, pero que no tiene un origen evidente del sangrado extraabdominal y además el FAST está negativo, entonces ¿de dónde viene el sangrado? En ese caso sí conviene hacer un lavado peritoneal. Menciona la angiografía, eso se hace en centros muy avanzados de trauma, donde se tiene al radiólogo intervencionista en ese momento, no es algo que se hace tan fácilmente. Entonces, en un contexto más generalizado, cuando todo está negativo y no sabemos dónde está sangrando y se sospecha intraabdominal, hay que hacer un lavado peritoneal, que es lo que vamos a ver después. Limitaciones del FAST, no es un estudio para ver lesiones en el parénquima sólido, el grado de la lesión, para ver si tiene ruptura diafragmática, no sirve para ver el retroperitoneo. En pacientes que están agitados, que se están moviendo, con mucho panículo adiposo, mucho gas, que tienen aire libre, cirugías previas por adherencias, que el líquido no discurre como lo vimos ahorita en teoría, que por la posición, porque están inmovilizados de otras cosas, puede no ser muy confiable. Algo importante es que no distingue entre orina y sangre. Entonces, más adelante lo vamos a ver en el lavado peritoneal. Si se sospecha de una lesión de abdomen inferior, que podría ser orina, podría ser sangre, conviene hacer un lavado peritoneal para ver la urgencia o no de la cirugía. No detecta lesiones pequeñas, subcapsulares. En lesiones de intestino, de mesenterio, de páncreas, pues no funciona. Y también es difícil ver si hay menos de 200 mililitros de líquido, porque pues se riega, entonces no siempre es tan fácil identificarlo si es poco. Ahora, la tomografía es altamente sensible y específica. Esto fue lo que junto con el FAST, vino a cambiar, como les decía, el manejo y el abordaje del trauma, tanto que en una paciente que sí se puede hacer una tomografía porque está estable y está negativa, es decir, que no hay datos de sangrado, la probabilidad de que se les pase una lesión es muy, muy baja, menos al 1%. Se tiene poca evidencia en pacientes inestables porque pues aunque sea el estudio rápido hay que movilizar al paciente, a menos que se tenga el tomógrafo ahí como se planea aquí, pero por lo mismo no hay mucha información en pacientes inestables. Es rápida, es precisa, no es invasiva. Esta sí detecta el grado de lesión, la necesidad de cirugía, qué cirugía se le va a hacer para anticipar cosas que puedan surgir. Si hay hemoperitoneo o no, qué tanto, hasta se puede ver el origen, sobre todo si se hace con contraste, ves que se ve exactamente de dónde está saliendo el sangrado, de dónde se extravasa el contraste. Sirve también para ver otras estructuras como la columna vertebral, el retroperitoneo, y pues de una vez se realiza de cráneo, de tórax, de lo que se tenga que hacer, ¿no? Entonces, por eso es tan valioso este estudio cuando se logra hacer. Igual que el ultrasonido, tiene poca sensibilidad para mesenterio, para intestino, para el conducto pancreático. Bueno, requiere de contrastes y se necesita máxima precisión, sobre todo para ver el sitio del sangrado. Puede ser más costosa y no se puede realizar en pacientes inestables. Aquí hay unos ejemplos de lesión hepática primero. Este es un hematoma subcapsular, desplaza el parénquima hacia abajo, pero no hay hemoperitoneo, está contenido por la misma cápsula del hígado. Aquí sí, es una laceración hepática y hay sangrado perihepático, y en este caso que se usa con contraste, se puede ver de dónde se extravasa y podemos ver que el sangrado efectivamente es de ahí. En el caso del vaso, igual, un hematoma subcapsular. Esta es una laceración con hemoperitoneo, y en este caso, bueno, está completamente deshecho el vaso y todo lleno de líquido. En el caso del riñón, un hematoma subcapsular, y aquí un sangrado ya con sangrado perirrenal por una laceración. Y aunque no es tan fácil de ver, pero sí para, por ejemplo, el páncreas, aquí está partido a la mitad. Si lo pueden ver, está aquí la cabeza,
cuerpo y la cola, completamente lacerado en dos. Y aquí está la pelvis, es la unión recto-sigmoidea, unas burbujitas de aire por ahí, engrosamiento de la pared, aire líquido. Entonces esto tiene en el pie de imagen decía que también tiene una fractura de pelvis, no se ve en esta proyección, pero tenía una lesión de la unión recto-sigmoidea con perforación. Del lavado peritoneal, previamente era el estándar para el diagnóstico en trauma. Actualmente todo el manejo y el estudio del trauma se está cambiando hacia hacerlo más conservador, incluso a darle prioridad al manejo conservador, no pasar directo a la parotomía, no abrir al paciente si no es necesario. Pero sigue teniendo sus utilidades muy puntuales, sobre todo cuando no se tiene ni FAST ni tomografía y se necesita saber, pues se hace. Lo que se hace es una incisión parecida a lo que se hace en los puertos de la laparoscopía. Se puede hacer arriba del ombligo, en el ombligo, abajo. Lo más normal es hacerlo unos 2 centímetros abajo del ombligo. Y así como entramos en el primer puerto, que se abre hasta la aponeurosis, una pequeña laparotomía, y se aspira. Para saber si es positivo, si se sacan 10 mililitros de sangre fresca en ese momento, es positivo. Siempre y cuando sí estemos en la cavidad, ¿no? Es difícil que salgan mucha sangre de la incisión o del músculo, de que no, es de la pared. Si es sangre fresca que fluye así libremente y se aspira de la cavidad, es positivo. Si no se obtienen estos 10 mililitros, entonces se instila con una sonda, un catéter, 1 litro de solución. Y antes de que se termine, se pone abajo, como en las diálisis peritoneales, se pone abajo de la cama y por sifón se regresa, por efecto de sifón. Y esa muestra se manda a analizar. Esto pues puede ser tardado, ¿no? Se van a analizar, se hace citoquímico, citológico. Si tiene más de 100.000 eritrocitos por milímetro cúbico es positivo, más de 500 leucocitos, presencia de amilasa elevada, o si hay contenido intestinal o bacterias, pues sí, obviamente, ¿no? Si no se puede esperar, porque esto puede tardar media hora, 60 minutos, depende del hospital, depende si ya se tiene eso bien establecido. En este estudio mencionaban un truco, ¿no? Es algo extraoficial, que era como para ver la densidad celular. Salió rojo, pero queremos saber qué tanta sangre es, y decían que si puedes leer a través de la manguera un texto que esté atrás, se puede confiar en que va a salir negativo. Si está tan espeso de sangre que no se pueden ver letras a través, se puede tomar como si fuera positivo. Pero esto no es oficial, ¿no? Tiene sus desventajas también, puede haber falsos positivos, como les decía, si estamos en la pared, no entramos bien o hay un hematoma ahí que a la hora de entrar se abrió y aspiramos el hematoma, pues eso no es un sangrado intraperitoneal. Un hematoma pélvico que estaba fuera del peritoneo, pero que creció tanto que se rompió hacia la cavidad, pues va a salir positivo, pero el sangrado no era de una víscera abdominal, sino que era de la pelvis. Un falso negativo por una mala posición del catéter, si disecas por la pared, no te vas por donde debe ser. O sale limpio, pero tiene una lesión retroperitoneal, pues no, ahí no va a salir positivo, ¿no? Obviamente. Y en cuanto al manejo, pues prácticamente ya se va a resumir en un algoritmo que vamos a ver. Como ya dije, es nomás el manejo inicial y la decisión de cirugía o no, nada más. Menciono unas indicaciones clínicas para la parotomía. Cada vez se hace menos esto de por puros datos clínicos decir vamos a cirugía, sobre todo cuando se tiene el FAST o se tienen otros métodos más rápidos y precisos. Pero bueno, en un paciente que tiene signos de hemorragia, está hipotenso, que no responde y no tiene datos de lesión en otras partes, pero sí tiene una sospecha alta de lesión intraabdominal, pues no está el estudio, no tengo disponible y todo, pues sí, es razonable meterlo a cirugía con eso. También si tiene datos claros y persistentes de irritación peritoneal, tener cuidado en la exploración de que no sea dolor de la pared muscular, que puede doler mucho, puede confundirse con una irritación peritoneal, con una defensa muscular y el abdomen estar limpio. Que haya evidencia de una ruptura diafragmática aún sin radiografía, si se escucha peristalsis en el tórax, pues es una hernia diafragmática. Y si existe una hemorragia gastrointestinal, se colocó una sonda o el paciente está vomitando sangre persistentemente y en mucha cantidad, pues es indicación de cirugía. Pero realmente el algoritmo es este. Entonces llega el paciente, considerar el mecanismo, ¿no? Ver si tiene trauma extraabdominal. Y la
primero que nada, lo que siempre se debe ver es si está hemodinámicamente estable o no. Si está inestable, se intenta hacer un FAST o un lavado peritoneal. Si sale positivo, pues va para cirugía y ahí se acaba. Si esto sale negativo, entonces buscar sitios de donde pueda estar sangrando. Una fractura pélvica, una fractura en hueso largo, una laceración hasta del cuero cabelludo puede sangrar pues con ganas. No tiene nada de esto, intentar estabilizarlo, intentar hacer una tomografía. Si esta sale positiva, pues va para cirugía. Si sale negativa y la situación lo amerita, pues ingresarlo, tomar exámenes seriados, repetir el FAST después. En los estudios que vimos también aumentaba mucho la sensibilidad del FAST si se hace cada 6 horas en conjunto con biometría hemática de repetición en pacientes que están en observación, ¿no? Porque lo que decíamos, lo que importa es el cambio, cambió el hematocrito de cómo estaba, o cambiaron los signos vitales. Si hay una hemorragia extraabdominal, pues se estabiliza, se trata eso, se estabiliza la fractura, la pelvis, y si es necesario o no, volver a estudiar el abdomen después con una tomografía. En el paciente estable, primero ver cómo está el estado de alerta, si está consciente, si no está intoxicado. Si no está alerta, pero está estable, pues se puede trasladar a la tomografía y hacer exámenes seriados, decidir si ingresarlo o no. Tomografía positiva, laparotomía, o aquí esto es manejo no quirúrgico. Me faltó especificar eso. La tomografía, como es tan detallada, hay lesiones, hay grados de lesiones hepáticas, grados de lesiones esplénicas que no son quirúrgicas. Entonces, esto nos da la oportunidad de decidir si lo observamos o si le damos manejo no quirúrgico. Y si se hacen estudios seriados, esperar a que el paciente mejore, si estaba intoxicado, que mejore su estado de alerta para poderlo evaluar mejor. Si el paciente está estable, está alerta, no está intoxicado, hacer un ultrasonido. Si sale negativo, considerar hacer una tomografía si hay sospecha. Si sale negativa, puede irse. Si el ultrasonido está positivo y si está estable, pues aprovechar para hacer una tomografía para ver qué tanto es la lesión, qué es lo que se planea hacer en cirugía, si está positiva, y si es negativa, pues nomás observación y alta. Esto es lo que resume todo el trauma. También se aplica el trauma abierto o penetrante, aunque en esos casos pues la decisión de una cirugía es más rápida, es más obvia. Algunas consideraciones especiales finales para el manejo, por ejemplo, en la fractura de pelvis, no es propiamente un trauma abdominal, pero influye en las lesiones intraabdominales. Un paciente con una fractura de pelvis, con datos de sangrado que no tiene otro origen, hay que hacer un FAST o un lavado peritoneal. Si esto sale negativo, es decir, le hacemos un FAST y no hay líquido intraabdominal, hay que considerar que puede ser retroperitoneal. Si sí sale líquido, hay que ver si en el FAST, hay que ver si es sangre o orina. Tiene fractura de la pelvis, puede estar lesionada la vejiga. Entonces hay que hacer un lavado peritoneal. La lesión de la vejiga puede que sea quirúrgica de todos modos, pero a lo mejor puede, en una escala de prioridades, ponerse para después. A lo mejor tiene otras lesiones más importantes que hay que operar y lo de la vejiga se puede atender después. Y al contrario, si es sangre, pues es prioridad en este caso, ¿no? Estas son fracturas de pelvis inestables, desplazadas, está completamente, como le dicen, en libro abierto, ¿no? Que la sínfisis del pubis está completamente separada y cuando hay que se fracturan las ramas, pueden penetrar los órganos de la pelvis. Tener mucho cuidado cuando son lesiones múltiples, como lo dijimos desde el principio. Si tiene traumatismo craneal, torácico, ¿qué se va a atender primero? ¿Qué es lo más peligroso? Al mismo tiempo, eso va a depender de cada caso. Si evidentemente el paciente se está vaciando por una lesión intraabdominal, se le tiene que dar prioridad a eso aún cuando tenga un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo. Pero pues es una decisión difícil. El embarazo, que va a haber un tema aparte para eso. El paciente geriátrico, como en cualquier tema en medicina, tienen menos respuesta al dolor, una respuesta inmune más lenta. Entonces, tomar con más reserva los datos en estos pacientes. Y los pacientes obesos a veces tienen, se podría decir hasta como cierta protección del parénquima hepático, del parénquima
adiposo, del panículo adiposo para las lesiones, pero al mismo tiempo los tejidos pueden estar más laxos. Entonces sí es algo a considerar, sobre todo cuando el FAST no es tan confiable, si hay mucho panículo y demás, ¿no? Y pues esto sería todo, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Calor. Felicidades, doctor, muy buena plática, muy buena plática, muy interesante. Yo tengo una pregunta que es como ya más avanzada. ¿Qué hacen con los pacientes que tienen como ese páncreas partido? ¿Qué hacen ahí? Pues yo creo que en ese caso habría que hacer una pancreatectomía distal, ¿no? O a ver, incluso hasta quitarlo todo. Yo creo que en ese momento no ponerse a hacer una derivación gastroyeyunal y una anastomosis pancreática, pues no es la prioridad. Probablemente si hay una hemorragia sería empaquetar, estabilizar y después ver cómo resolver lo de la derivación del conducto pancreático. Pero no se anastomosa ni nada, eso se queda así abierto, no sirve de nada pegar ahí. Pues es una pregunta así, yo no manejo eso, pues, pero... En el caso del momento inicial, de la primera cirugía, es bien difícil hacer algo, ¿okay? Yo he tenido 2 o 3 pacientes con trauma pancreático y lo que se hace es lo dejas quieto. Muchas de las veces te pueden hacer fístulas pancreáticas que se pueden manejar con drenaje y eventualmente si hay un pseudoquiste o algo por el estilo se atiende ya lo que es la complicación, ¿no? Si está seccionado completamente, pues eventualmente, probablemente, en el momento que hacen la cirugía, vas a quitar el vaso si es que está sangrando, pero el páncreas, en el momento agudo, prácticamente no detectas dónde está el vaso, el páncreas, perdón. Y ya después vas y te empiezan a hacer colecciones o fístulas, pseudoquiste, y ya vas y lo quitas o derivas el pseudoquiste, ¿no? Es bien difícil el trauma de abdomen porque hay cosas que te pueden matar antes de llegar al hospital, durante la cirugía. Abres un hematoma retroperitoneal y resulta que es la cava que está seccionada o algo y se muere en ese mismo rato. Y inclusive 6-7 días después hay que estar al pendiente de los pacientes que tienen un trauma severo, porque inclusive una perforación de intestino a veces se ve que está bien y a los 6-7 días resulta que se perforó, ¿no? Es muy complejo el trauma de abdomen, cerrado, y el penetrante a veces es más fácil de manejarlo, pero también tiene sus consideraciones especiales, por ejemplo, lesiones de duodeno, lesiones de cabeza de páncreas, que al principio, pues piensa, le hacemos un Whipple, ¿no? Y así con el paciente inestable y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, a veces sí te ponen a trabajar duro y durante muchos días este tipo de pacientes, ¿no? No sé si alguna otra pregunta por llegar. Pues yo también felicitarlo porque estuvo muy bien la plática y también comentar a lo mejor un caso especial podría ser los pacientes, sobre todo con este tipo de pacientes, los pacientes alcoholizados, porque generalmente pues son los mayores que tienen impacto, son jóvenes, son pacientes que llegan a las salas de urgencias con un montón de síntomas que a veces se le pueden atribuir a la borrachera y cuando realmente sí están escondiendo algo, ¿no? Entonces, nada más eso sería un comentario de también considerarlos que no, los pacientes que vienen borrachos, que son jóvenes, generalmente no se presentan inestables. A veces presentan nada más taquicardia y todo lo demás está normal y realmente traen, como dice el doctor, una lesión vascular muy importante que se levantan y se mueven.
no saben.